Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. Realmente para esta nueva temporada de Arte Llamado, quiero anunciarles que a lo largo de todas las entrevistas que fui haciendo el año pasado, me siento muy cómoda entrevistando personas de otros sectores, digamos, de las artes plásticas, de los museos, de la museología, gestores culturales como tal. Pero bueno, yo vengo más del palo del cine y realmente, bueno, estudié cine en Buenos Aires, entonces me siento muy cómoda acá, o sea, a último tuve la entrevista con Javier Kraus, que se acaba de estrenar, es un productor argentino, actualmente reside en Holanda y tiene una trayectoria muy amplia, muy vasta, y la verdad que me la gocé mucho hablando con él porque me siento como muy en mi salsa, digamos, o sea, comprendo mucho, em, a ver, no digo comprendo el cine en su totalidad, pero es algo que comprendo y me apasiona, me encanta, es algo que me llena bastante. Y para esta nueva temporada de Arte Llamado, realmente quiero, eh, dar mucho espacio a entrevistar personas que estén trabajando en el sector cinematográfico. Hace poco tuve una entrevista con Germán Surace, que es un director de sonido, que a veces los sonidistas están ahí, solo que su trabajo tiene que ser, no hacerse notar, entonces, y que todo parezca bien montado, pero ellos, por ejemplo, hacen parte de toda esta cadena de personas que intervienen para sacar adelante una película. Así que eso iré haciendo mucho a lo largo de este año, en realidad, hablando de muchas iniciativas, respecto al cine. Y hoy tenemos una entrevista con Andrés Palma. Él es realizador, guionista, nació en Italia, pasó a Chile, actualmente vive en México y quizá después vive en Francia. No sabemos cuál va a ser su próximo destino, como estaba comentando hace poco, antes de empezar la entrevista. Y él es fundador, realmente yo a veces cuando envío las invitaciones, yo solo leo lo que está en LinkedIn. A veces hay mucha información, a veces solo lo necesario del perfil de la persona. Pero cuando estaba preparando las entrevistas y me topé con la de Andrés y vi que era fundador de filmmakersmovie.com, me quedé, ok, es la sorpresa. Igual me encanta, sorprenderme cuando me envían sus CDs. Por ejemplo, cuando Javier Kraus me envía su CD y me sale productor de ejecutivo de la serie, Contigo Capitán o Capitanes de América, y yo como: "Ay, Dios mío, mi editor va a flipar", porque como es un argentino le va a encantar el fútbol, esto, y todos mis amigos también. Entonces dije: "Qué locura". Y me encuentro con Andrés, que él es fundador de este espacio, es un sitio web en el cual, encontramos películas, es un espacio independiente, ¿no? De cine independiente. Y vamos a hablar sobre este proyecto, porque realmente, mm, son este tipo de espacios que necesitan ser bosteados en todos los sentidos, en todas las plataformas, porque esto ayuda a bostear no solamente, pues, el cine iberoamericano, sino también, sobre todo el cine independiente, el trabajo de, realizadores emergentes. Y encuentro en esta iniciativa mucho, mucho valor, y Andrés está aquí para hablarnos sobre ello. Y antes de introducir, antes de dejar que Andrés se introduzca, ya saben, recuerden suscribirse a Llamados en YouTube, está en Instagram, yo estoy en LinkedIn. Por favor, eh, suscríbanse. Y bueno, Andrés, dejo presentarte todo lo que tú quieras. Muchas gracias por estar aquí. Hola Diana, bueno, antes que todo, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad que he visto las entrevistas que tienen ahí en el programa, en Arte Llamado, y bueno, es gente, somos la comunidad que en el fondo está echando para adelante, ¿no? Esto del arte, desde nuestras distintas expertise, o sea, en el cine, pintura, qué sé yo, ¿no? Música, teatro, ¿no? Todas las artes que en el fondo finalmente convergen en el cine, ¿no? Porque el cine es lo espectacular que tiene, que finalmente tiene como, es un espacio para que el resto de las artes confluyan y crear una obra o varias obras como tal.
Así que, y bueno, yo feliz de la invitación, feliz de participar en este espacio, feliz de conocer a otra gente. eh, y poder entregar un poco mi visión, mi experiencia, eh, mi trabajo, etcétera, ¿no? Ojalá que le sirva también a las nuevas generaciones, a los que están como empezando en cualquiera que sea la beta artística. Y bueno, yo feliz de poder hablar contigo de los temas que quieras. Bueno, vamos directo al grano. Ah, hay algo que quería agregar en esto que decías, el cine es muy versátil. O sea, ya el solo hecho para es como El Cisne Negro, o sea, es una obra que se basa en una pieza de teatro. Entonces, hay el teatro ahí dentro, entonces eso es ya me puse a pensar en eso, pero hay muchos otros ejemplos. Lo encuentro muy versátil y eso es lo que me encanta. Quiero pasar a filmmakersmovie.com. Es una plataforma innovadora, necesaria para la exhibición y la distribución del cine iberoamericano, así que felicidades nuevamente. ¿Cómo llegas a este proyecto? O sea, ¿qué necesidades identificaste en el cine independiente que te llevaron a fundarla? Sí, bueno, perfecto. Bueno, solamente un pequeño paréntesis. Justamente estaba viendo ayer una entrevista de un ilusionista que, que tenía que ver con cine, la entrevista, pero invitan a distintas personalidades y en este caso invitaron a un ilusionista. Y claro, él decía, y tiene toda la razón, que el cine en el fondo nació como un arte de magia, ¿no? Y las primeras películas, de hecho, si uno ve a Méliès, eh, él trajo todo el ilusionismo, toda la magia, todo su teatro, lo trajo al cine y lo empezó a filmar los mismos trucos, y así, ¿no? Fue como naciendo y evolucionando el cine, así que también tiene un poco eso de magia, ¿no? Entonces es bien bonito ese parangón. Y bueno, hablando de Filmmakers Movie partió, somos tres fundadores en Filmmakers Movie. Iván Uriel Atanasio, que es un escritor, politólogo y cineasta mexicano. Perla Atanasio, que es guionista, directora y productora mexicana. Y bueno, nos reunimos una vez. A nosotros, a los tres, nos encanta el cine. Hemos trabajado en el cine, hemos estudiado cine, estudiamos guión, etcétera. Entonces, por ahí del 2012, cuando todavía no existía o todavía no estaba el boom de Netflix y menos de las otras plataformas que surgieron después, Prime, Apple TV, qué sé yo, Disney Plus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en el 2012 nosotros vimos y dijimos, bueno, ok, tú vas al cine, ¿no? A ver una película. Tú pagas, ¿no? Como espectador, tú pagas por una película y la película tiene que durar mínimo una hora y media para que tú sientas que tu inversión valió la pena. Pero ¿qué pasa con los cortometrajes, por ejemplo? ¿Qué pasa con las películas experimentales? ¿Qué pasa con los documentales? ¿Qué pasa con los mediometrajes? Son películas que casi nadie ve porque justamente duran, qué sé yo, 60 minutos, una hora. Entonces, y los cines no tienen como antiguamente los cines te daban, antes de la película te daban los noticieros, te daban pequeños espectáculos de musicales, te daban cortometrajes, te daban animación, etcétera, y después ya venía el featuring presentation, ¿no? Pero eso se fue perdiendo con el tiempo. Entonces, por ejemplo, los cortometrajes, a menos que tú no vayas a un festival de cortometrajes o a alguna plataforma netamente de cortometraje, como que siento que se van perdiendo. De hecho, muchísimos trabajos, o sea, directores famosísimos de renombre mundial, casi todos empezaron con cortometrajes, ¿no? Y uno, a través de la historia o a través de ir investigando, va descubriendo estas pequeñas piezas audiovisuales que dices, wow, ¿no? O sea, ya se veía como la narrativa, ya se veía el lenguaje cinematográfico de tal o cual director, pero casi nunca nadie las vio y bueno, ahora con el Internet uno por ahí las puede encontrar, qué sé yo, en YouTube, etcétera. Entonces nosotros identificamos que necesitábamos un espacio, necesitábamos crear una comunidad donde distintos directoras y directores de Iberoamérica, en este caso de habla hispana, pudieran como converger, ¿no? Pudiéramos como tener esta gran plataforma donde pudiéramos subir los trabajos de ellos
que, digamos, que no estuvieran dispersos, ¿no? Ah, bueno, yo lo subí en YouTube y ahí se quedó y bueno, tiene muchas vistas, pero ahí está. O yo lo mostré alguna vez en un festival o gané incluso varios festivales, pero bueno, después ya nunca más se vio. Entonces nosotros ofrecimos en Filmmakers Movie como esta plataforma para poder crear esta comunidad y que cada uno se sintiera libre de poder mandarnos cortometraje o subir directamente sus cortometrajes o nosotros hacer el link, ¿no? O no, yo ya lo tengo en Vimeo o lo tengo en YouTube, ok, nosotros hacemos el link y todo. Y no solo eso, sino que le damos como un espacio también a las directoras o a los directores para poder hablar de su obra, ¿no? Y muchas veces los entrevistamos, muchas veces les seguimos las carreras, y bueno, y de a poco se fue armando esta plataforma que empezó como a tener bastante renombre. En México, la Asociación Mexicana de Internet nos premió durante algunos años como la plataforma más innovativa, como la mejor plataforma de entretención. Y de a poco fuimos creciendo y empezamos a incluir artículos también, porque obviamente nos gusta también escribir de cine, nos gusta hacer crítica, nos gusta ver cine y hablar de cine. Entonces empezamos a subir artículos, empezamos a subir entrevistas, empezamos a hacer podcast. Bueno, en esa época ni siquiera había como el concepto de podcast, era como le pusimos radio, ¿no? Y empezamos a hacer radio, etcétera. Y eventualmente ya pasamos a hacer, aunque nosotros ya habíamos producido, habíamos hecho películas, habíamos trabajado en otras producciones, etcétera, dijimos, bueno, ya es como el tiempo de hacer también nuestras propias producciones, ¿no? Y entonces ahí ya también nos transformamos como en productora de cine independiente. Okey, perfecta introducción. A ver, lo de productora de cine independiente, esto quiero anotarlo para volver a ello. Em, ¿Y qué es lo que tuvieron? Porque, a ver, vos me decís que, o sea, ustedes empezaron cuando toda la movida del streaming no estaba, ¿y qué tuvieron que ir aprendiendo en el proceso de ir creciendo y al mismo tiempo, mm, adaptarse a que estas plataformas ya estaban apareciendo? O sea, ¿cuáles fueron las cosas que tuvieron que ir aprendiendo como equipo, intentando sacar Filmmakers Movie adelante? Sí, 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 totalmente, Diana. Bueno, yo creo que lo principal y que en el fondo es la gran dicotomía que siempre se vive en el cine, que es arte versus negocio, ¿no? Cómo hacer de esto, cómo vivir de esto finalmente, ¿no? Cómo poder convertirlo en algo que genere dinero, que nos dé trabajo, que dé trabajo. Y eso fue como una de las grandes, digamos, dificultades o primeros como cambios que tuvimos que hacer porque esto, si bien comenzó Filmmakers Movie como algo por amor al arte, justamente, después dijimos, bueno, tenemos que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo, sobre todo porque justamente venían llegando todas las grandes plataformas de streaming, y no solo hablo de las más conocidas, ¿no? Las Netflix, Prime, etcétera, sino que cada país, por lo menos aquí en Latinoamérica, y yo he visto también en Europa y en otras partes del mundo, empezó a generar, ya sea de parte del Estado, de parte del gobierno, digamos, sus propias plataformas. Entonces, qué sé yo, en Chile se armó Onda Media, donde tú podías ir y ver todas las películas chilenas que se subían a través de esa plataforma, ¿no? Aquí en México también, a través del IMCINE, se empezaron a hacer nuevas plataformas para poder ver cine mexicano. Entonces fue abriendo, o sea, se empezó a generar muchísimas plataformas de contenido, el contenido fue creciendo, el contenido se fue masificando, pero eso también fue bueno porque una de nuestras premisas con Filmmakers Movie era justamente eso de democratizar el cine, ¿no? Que se pudiera ver en todos lados, que a veces no tuviésemos que esperar que los festivales llegaran a nuestras eh, ciudades, o imagínate si tú vives en un pueblo o en alguna comunidad rural, ¿cómo es tu acceso al arte? ¿No? Y el Internet, bueno,
democratizó eso, hizo que yo desde mi computadora, en cualquier lugar del mundo, pueda tener acceso a ver películas, a ver obras de teatro, a ver cine experimental, a ver recitales de música, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y ahí ahí había un modelo de negocio, ¿no? Había que comercializar esto de alguna manera, porque si bien nosotros nunca cobramos para que se vieran las piezas audiovisuales, porque eso se mantiene hasta el día de hoy, digamos, para no comercializamos con los visionados, sí tuvimos que aprender a generar dinero y eso lo hicimos a través de las producciones originales que nosotros llevábamos adelante, ¿no? Ese fue un gran paso y ese yo creo que lo dejo aquí para los que vean esta entrevista y para las nuevas generaciones, los que van empezando en esto, hay que empezar a pensar inmediatamente, desde los primeros cortos, desde los primeros trabajos que uno hace en las escuelas de cine, o incluso si no estudiaste cine y tú quieres empezar a hacer como cortometrajes, videos musicales, etcétera, lo que sea, inmediatamente, y aunque no nos guste, tenemos que ver la parte de la industria, tenemos que ver la parte de capitalizar eso, de generar dinero con eso, porque eventualmente tú te tienes que pagar a un equipo. O sea, tú tienes que contratar a un director de foto, tú tienes que contratar a un sonidista, ¿no? Que es justamente lo que estábamos hablando antes. El sonidista es parte fundamental de cualquier producción, entonces él tiene que ser remunerado, tiene que generar dinero. Y entonces uno tiene que entender que esto sí tiene una parte de negocio, sí tiene una parte de industria, eh, que no choca con la parte artística, ¿no? La parte artística va por otro lado. Uno ya tiene que ir viendo después a qué nicho le estás vendiendo tu producto, ¿no? Si quieres que sea mainstream, comercial, si tú quieres llegar a esas plataformas, Netflix, Prime, hay un camino que tú puedes seguir. Si tú te quieres mantener más independiente, hay otro camino que se puede seguir, o si solamente quieres estar en el circuito de los festivales, etcétera. Entonces, pero eso es como casi que es como ingeniería, ¿no? O sea, tienes que ir viendo de qué manera vender tu producto, por así decirlo. Eh, entonces eso yo creo que fue como uno de los grandes temas que, bueno, hasta el día de hoy estamos, hasta el día de hoy tú tienes que seguir buscando financiamiento, seguir buscando patrocinadores, ver qué tipos de proyectos sí funcionan, cuáles no, etcétera. Entonces ese es como uno de los primeros, digamos, y más importantes como pasos que tuvimos que hacer ante la llegada de esta masificación. Ay, muy claro, muy puntual, más nada que agregar, pero me encantaría ahondar más en este aspecto de las producciones originales. Eh, también como porque, a ver, uno puede haber hecho uno como realizador hace hace sus crea sus producciones, sus propias creaciones y, pero luego cuando trabajamos en equipo y sobre todo en el marco de filmmakersmovie.com, fue muy diferente tener que hacerlo bajo el seno de esta plataforma, y también como, o sea, esa es la primera pregunta, ¿no? Fue como muy diferente. Vos puedes trabajar como realizador en solo, pero luego teniendo que trabajar tus producciones en el seno de, filmmakersmovie.com, ¿cómo fue fue difícil la transición? ¿Hubieron cosillas que términos y condiciones que tener en cuenta? ¿Sabes? No sé si mi pregunta se deja entender. Sí, 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 totalmente. Bueno, hay como varias líneas. Eh, las producciones originales que hemos hecho hasta ahora, la más importante ha sido un documental que dirigió Iván Uriel Atanasio, que es uno de los fundadores de Filmmakers Movie, que se llama Día de Descanso. Día de Descanso es un documental súper importante incluso dentro de la historia reciente de los documentales de México, porque relata el viaje que han tenido que hacer las trabajadoras del hogar para poder acceder por ley a sus derechos fundamentales, o sea, días de vacaciones, aguinaldos, un trato respetuoso de parte de sus empleadores, dignidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, CASE, que es la organización que en México tienen las trabajadoras del hogar,
han tenido que viajar incluso hasta las propias organizaciones internacionales, la ONU, etcétera, para poder luchar por sus derechos y que se les reconozca. Entonces, Iván llegó un día con nosotros y dijo, voy a hacer conocí a Marcelina Bautista, que es la directora de CASE, la conocí el trabajo que ellas realizan y hay que mostrarlo porque es es súper necesario, súper importante. Y obviamente nosotros como equipo de Filmmakers Movie dijimos, claro que sí, vamos, ¿no? O sea, hay que hacerlo, hagamos. Y ahí empezamos, e incluso muchas veces nosotros mismos, Iván, yo, Perla, íbamos y grabábamos con las cámaras, levantábamos imágenes de los eventos que tenían, las entrevistas, etcétera, etcétera. Bueno, el cine independiente así se hace. O sea, tienes que tomar tu cámara y salir a la calle a filmar, no hay de otra manera. Eso del cine independiente, pero ¿cómo fueron trabajando el tema de, encontrar o sea, la distribución de este proyecto? Porque imagino que lo han estado pensando al mismo tiempo en el que dijeron: "Vamos a grabar este proyecto", o, ¿sabes? La parte de ay, se me fue la palabra. ¡Ah! Se me fue la palabra. O los productores, ¿no? Del proyecto. Ustedes cada uno era el productor de este proyecto, porque es como su más importante y su primera producción original. Entonces, como el hecho de distribuirla, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. Justamente para allá iba, o sea, más o menos para entender las claves de cómo hacer cine o levantar un proyecto documental o lo que sea, hay como dos líneas. Una que es a través de fondos públicos del Estado y otra que es a través de inversión privada. Desde ese punto, desde que tú estás en la génesis de los proyectos, tú tienes que ver cómo vas a distribuir ese proyecto. Anteriormente se creía que la distribución era el final. Ya hicimos la película, ya hicimos el documental, ahora vemos de qué manera la distribuimos y no. Ahora se tiene que ver desde el día uno. Desde el día uno que tú tienes una idea, tienes que decir, ok, ¿dónde voy a mandar esta idea? ¿Dónde la voy a mostrar? ¿Dónde la voy a distribuir? En el caso de los documentales, y este documental en específico, nosotros sabíamos que teníamos una muy buena ventana de distribución porque tocaban los derechos humanos, tocaban los derechos sociales. Era CAS es una organización que lleva más de 20 años funcionando en México. Marcelina Bautista es una personalidad reconocida dentro de esta lucha de las trabajadoras del hogar. Eh, entonces, una de las maneras que tú tienes para mostrar tu trabajo, para distribuirlo, para exhibirlo, es justamente a través de los festivales de cine, ¿no? Y en este caso, a través de los festivales de cine ya hay un montón de festivales de cine. Tú puedes elegir incluso a cuál participar, a cuál ir por temática, por afinidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una línea de festivales de cine que son justamente de los derechos humanos. Entonces, ahí la película sola, en el fondo tú llegas a un festival y de otros festivales te empiezan a ver y dicen, oye, me encantó tu película, me interesó, y yo también la quiero mostrar, claro que sí, adelante, vamos. Y fíjate, finalmente, aquí en México existe la más grande cadena de exhibición de cines, se llama Cinépolis. Cinépolis tiene una fundación, Fundación Cinépolis. Y Fundación Cinépolis vio este trabajo, vio este documental y dijo, yo quiero ser parte de la exhibición y distribución de esta película. Y Fundación Cinépolis exhibió en sus salas de cine, día de descanso, para todo el público, digamos, ¿no? Entonces, hay veces que se da de manera muy orgánica, ¿no? Hay veces que respeta más un plan de negocio, un plan de distribución bien armado, y hay otras veces que la misma historia y el mismo boca a boca y la misma gente se va involucrando y te va diciendo, bueno, ahora, a ver, o sea, el, todo el- tanto Iván, que es el director del documental, como el documental mismo, ya ha viajado por todo el mundo. O sea, se ha mostrado en millones de partes, en millones de eventos. Hemos trabajado con muchísimas embajadas de México o sea, la exhibimos una vez en Tailandia, ¿no?
imagínate. Entonces, como que Sí. claro, ¿no? Tú nunca sabes hasta dónde va a llegar. Tú ya hiciste la película después cobra vida propia, o sea, y se va, y viaja, y ya, ¿no? Y uno ya está metido como en el siguiente proyecto. Entonces, pero eso es, ¿no? O sea, no sé si respondí tu pregunta. Sí, exacto. Y la palabra que se me fue era fondos. Ah, era esa la palabra, sí. No, no, bastante, bastante claro. Em, Perfecto. ¿Y en qué etapa se encuentra actualmente, Filmmakers Movie? ¿Cuál es, en qué era está, como diría? Bueno, Filmmakers Movie seguimos trabajando nosotros tres, Iván, Perla y yo, a la cabeza de Filmmakers Movie. Tenemos varios como gente que trabaja con nosotros, que escribe artículos, que nos apoya, eh, pero nosotros seguimos más o menos en la misma línea. O sea, somos un espacio y una plataforma abierta a la exhibición y distribución de cualquier pieza audiovisual que se genere. O sea cortometraje, sea video experimental, sea documental, sea videoclip, todo lo que sea audiovisual, nosotros siempre lo vamos a promover y a distribuir y exhibir. Y al mismo tiempo, nosotros seguimos con nuestras propias producciones originales y volvemos al punto también de los fondos. Estamos constantemente participando y postulando a fondos, ya sea nacionales o internacionales, para levantar los siguientes proyectos. Tenemos proyectos de largometrajes de ficción, tenemos proyectos de documental, tenemos proyectos de series de televisión. De hecho, bueno, Perla se va a ir ahora a Ciudad de México a presentar también varios de los proyectos que tenemos. Esto, a medida que uno va avanzando, te vas dando cuenta que tienes que tejer constantemente redes, ¿no? Tienes que estar ahí conversando y dialogando con la comunidad, con la gente que está haciendo cine, para ver de qué manera se está moviendo también este mundo, ¿no? Porque finalmente, como decía al principio, la llegada de todas estas plataformas abrieron el campo y lo que se está produciendo ahora es una cantidad infinita de contenidos, ¿no? Entonces uno tiene que ver bien si tu contenido, si tus historias, si tu necesidad va por ahí, quieres participar de eso y de qué manera llegar a eso, o al mismo tiempo te puedes mantener y puedes seguir haciendo estuve pensando cuando me dijiste esta entrevista y me mandaste una serie de preguntas y todo, estuve pensando algo, Diana. Estuve pensando que el cine finalmente no es solo lo que superficialmente se ve, ¿no? No es solo la entrega de los Golden Globes o la entrega de los Oscars. Si uno va a cada país, uno se encuentra con capas de gente que está haciendo cine, pero que son así miles, miles de personas. O sea, hay gente que quizás nunca tuvo un estreno comercial en los cines, pero que lleva haciendo 20, 30 películas, ¿no? Que todos los años está haciendo películas y que ya se convierte en un referente de la cinematografía de ese lugar, ¿no? Las comunidades rurales, me interesa muchísimo eso porque es gente finalmente que no tiene como este altoparlante que muchas veces tiene, qué sé yo, la Ciudad de México, las productoras en la Ciudad de México, ¿no? O los directores, etcétera. En las comunidades rurales uno encuentra documentales, películas, cortometrajes hechas por la misma gente que son de una calidad impresionante y que son narrativamente igual o más necesarias, ¿no? Que mucho de este cine mainstream que uno está acostumbrado a ver. Entonces uno tiene que ver, funciona un poco también como el teatro, o como la música, como todas las artes en general, ¿no? Uno no se puede quedar solamente con los grandes estrenos de la semana. Uno tiene que ir investigando, tiene que ir urdiendo en pequeños colectivos incluso que están haciendo cine y juntarse con esa gente porque ahí es donde el diálogo fluye, ahí es donde salen también como proyectos interesantes, ¿no? Como nuevas ideas y mira, podemos hacer esto, esto, otro. Entonces, Filmmaker Movie siempre está en la constante búsqueda de seguir aportando al cine, seguir aportando a las narrativas, a las nuevas narrativas, a nuevas formas de hacer cine, porque
los sistemas de producción, los sistemas van cambiando, ¿no? Está día a día ahora con la llegada de la inteligencia artificial, es otro mundo completamente distinto que se abre. Entonces, y uno tiene que estar ahí, no tiene que, imagínate si en los años 20 nosotros hubiésemos dicho, uy, el cine sonoro, no, ya murió el cine. Muchas veces han matado al cine durante la historia. Muchas veces han dicho, no, ya se acabó el cine como era, llegó el cine a color, no, ya, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Llegaron los efectos especiales, ¿no? Y ahora llegó la inteligencia artificial y entonces ya se acabó el cine. No, 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 no. Uno tiene que abrazar la nueva tecnología, uno tiene que abrazar estos nuevos lenguajes cinematográficos y ver, utilizarlos, ¿no? A ver si te funcionan, no te funcionan, etcétera. Y ahí ir desarrollando. Perfecto, sí, esto último que decís, muy apropiado, muy, o sea, muy apropiado para el contexto en el que se está viviendo, porque es una clara transición a establecernos en el cotidiano con la inteligencia artificial. O sea, al menos aquí en Europa la ola cada vez es más como más marcada y me quedo como, wow, esto es el futuro. O sea, ya, eso sí. Y yo sé que puede haber cierto rechazo, pero como todas las transiciones del análogo al digital fue exactamente lo mismo, siempre es un patrón que se va repitiendo en esta sociedad que nos hemos creado. eh, y nada, es como es el porvenir. Cuando hablabas de cine rural me hizo pensar a Oscar Catacora y me dio mucha nostalgia porque, bueno, falleció. Pero también como yo descubrí su película Huayna y Pacha precisamente en La Plata, en Buenos Aires. O sea, no sabía nada no sabía de esta película y me quedé muy sorprendida cuando veo la peli. Llego al Centro Cultural Malvinas, y veo un título en quechua y digo, ¿qué es? Okey, tengo que entrar. Entonces entré y me quedé muy sorprendida. Hermosa película, que bueno, es un director de cine que creía en su historia y que creyó en su historia, que la sacó adelante. Casi nadie creía en él, eh, y fue todo un éxito. Así que realmente el cine rural, sí, yo también estoy muy de acuerdo. Y ahora que hablabas de precisamente de ello, ¿cuáles son los hitos que ha tenido Filmmakers Movie? Porque vos me hablas del día de descanso, pero ¿cuáles son otros hitos dentro de estos 13 años de existencia de la plataforma que ustedes consideran que no solamente fue una evolución y en cuestión de crecimiento y visibilidad para su proyecto y de seguir estando en el mercado, digamos, pero también fue, una evolución para la comunidad cinematográfica iberoamericana? Sí, bueno, a propósito, un pequeño paréntesis también de esto del cine rural, tengo que nombrar y aprovechar de saludar a Pablo Atanasio, que él es doctor de una clínica en la Sierra de Puebla, en una comunidad que se llama La Unión, y desde ahí, de esa comunidad, él ha levantado no solo proyectos cinematográficos, sino que también proyectos artísticos, festivales y también exhibiciones de cine. Una vez nosotros fuimos como Filmmakers Movie a exhibir justamente algunos de sus cortometrajes y también otras piezas. Entonces, creo que eso es lo importante de este tipo de plataforma o este tipo de proyectos que nosotros tenemos. Tener como esa libertad. A veces, justamente lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Quizás trabajar con grandes productoras y con grandes nombres, a veces como que te va cortando un poco el camino y como encerrando solamente a lo que vende, a lo que se muestra, a lo correcto, digamos, a lo cinematográficamente correcto, por así decirlo. Y te quita un poco esta libertad que tiene Filmmakers Movie, que se puede mover y ir y viajar y ser un proyecto itinerante, de ir a las localidades, participar de los distintos proyectos que pueden nacer en estas comunidades. Y estoy hablando no solo de comunidades rurales, sino también, que sé yo, cuando trabajamos con las trabajadoras del hogar, ese es otro tipo de comunidad. Y llegar a conocer esa comunidad también es muy importante. Y al mismo tiempo, otro proyecto que también dirigió Iván Uriel Atanasio y que nosotros fuimos los productores y realizadores también,
fue La Voz Humana. La Voz Humana fue un proyecto completamente distinto. La Voz Humana es un cine experimental, es un documental y ficción al mismo tiempo. O sea, eh, ahí se montó una obra, que es La Voz Humana de Jean Cocteau, dirigida por un director de teatro, Tony Castro, e interpretada por Karina Gidi, una actriz reconocida a nivel nacional, internacional, mexicana. Y, eh, y casi como con un diálogo con los productores de esa obra teatral, se decidió como, ok, sí, podemos hacer como una especie de behind the scenes, ¿no? Como un making of de los ensayos hasta llegar al estreno de la obra. Pero ahí mismo, Filmmakers Movie y gracias a su libertad de producir, tanto Iván Uriel cuando iba a grabar y a filmar y todo, y yo las veces que fui, y después cuando empezamos a ver el material, lo editamos juntos, empezamos a hacer el montaje de eso y empezamos a descubrir que había una película ahí, ¿no? Y que podíamos ir creando otra historia paralela que se tratara de la relación de este director con esta actriz y cómo la obra iba influyendo en esta relación de director-actriz. Entonces ahí tuvimos una mezcla y bueno, eso también fue otro hito importantísimo porque La Voz Humana se convirtió, la exhibieron en canales de televisión en México. Fue una película que si bien es difícil de encasillar, porque como te decía, es un documental, pero al mismo tiempo es una película experimental, al mismo tiempo es una película de 1 hora y media. Entonces, como que esa es otra cosa que yo creo que nos gusta mucho a nosotros en Filmmakers Movie, como ir mezclando, ¿no? Ir mezclando, ir haciendo híbridos de géneros, ¿no? O sea, sí creemos que hay géneros, sí creemos que hay como las películas dramáticas, las comedias, etcétera, de acción, cortometraje, pero finalmente los límites, las barreras entre esas distintas narrativas se pueden ir fusionando, se pueden ir mezclando, y eso nos parece que es interesante. Nuevamente, el cine como artesanía, el cine como artificio, incluso que se note, ¿no? Que hay algo, ocupar el cine como soporte artístico. No siempre que parezca como la realidad, vamos a filmar para que sea un fiel reflejo, no siempre se hablaba como el cine como espejo de la realidad, pero la imagen que da el espejo siempre está deformada, siempre depende de quién la ve, de cómo tú te veas, de qué lado te pongas, de la luz, de dónde te llega la luz. Entonces tú puedes ir jugando con todos esos elementos, con el sonido, y entonces ahí se empieza a crear algo súper bonito. Entonces, tanto Día de Descanso como La Voz Humana ha sido como nuestras dos como principales producciones hasta el momento, y bueno, y hemos participado en distintos festivales de cine en la parte de desarrollo de proyectos. Como te comentaba, tenemos en carpeta varios proyectos de largometraje, de ficción, sí, un poquito más, digamos, tradicionales, digamos, ¿no? Como películas así de ficción, de series de televisión también, y bueno, hitos también importantísimos cuando la Asociación Mexicana de Internet nos empieza a ver y empieza a ver los resultados que nosotros hemos tenido junto a esta comunidad, ¿no? A nosotros, o sea, yo creo que tenemos un nexo con Tailandia, porque imagínate que uno de los primeros directores fue un chico que estudió cine en Barcelona, pero él era tailandés. Entonces sus primeros cortometrajes se devolvió a Tailandia un poco a rescatar como historias de sus ancestros, de sus abuelos, etcétera, y empezó a hacer cortometrajes de esa historia y nos dijo, oye, los podemos mostrar, los podemos exhibir en Filmmakers Movie. Claro que sí, adelante, o sea, vamos, ¿no? Entonces, y verlos ahora, si uno los busca ahora, ya están haciendo películas increíbles, igual un director español, etcétera. O sea, como que junto a nosotros ha ido creciendo también gente, ¿no? Comunidad que ha podido aprovechar este como trampolín, ¿no? Que es Filmmakers Movie, para después quizás sí saltar a producciones más grandes, etcétera, que es súper válido. O sea,
dentro del cine mainstream, muchísimos directores latinoamericanos hacen sus propias películas, a veces autofinanciadas, a veces filmadas con muy low budget, ¿no? Bajo presupuesto, etcétera, pero que empiezan a dar esta vuelta por los festivales y llaman la atención y después se los jalan a Estados Unidos, literal. O sea, Hollywood después los contrata para que hagan su gran película, ¿no? Entonces, bueno, eso sirve, eso también es válido que Filmmakers Movie sirva y siga funcionando como trampolín para nuevas generaciones, para lo que nos lleguen. Y bueno, y aparte de eso, también hemos sacado, ahora vamos a sacar un proyecto musical. Eso sí, nos vamos a meter en la música. Hemos estado trabajando en algunos temas de música, porque anteriormente habíamos tenido un programa de radio. Ah, bueno, perdón, la radionovela El Surco. Iván Uriel, aparte de ser cineasta, politólogo, es escritor. Ha escrito una trilogía de los migrantes, ¿no? El tema de la migración de México a Estados Unidos, bueno, es parte fundamental de la idiosincrasia mexicana y todas las familias, o casi todas las familias, han pasado por eso. Entonces, su primera novela, que se llama El Surco, finalmente se convirtió en una radionovela. Eh, y bueno, con más de 20 capítulos, un éxito increíble, está ahí en las plataformas, la pueden escuchar. Y bueno, así que, o sea, como te digo, Filmmakers Movie quizás parte del cine, pero deriva en todo lo que comunicacionalmente podamos abarcar. Muy concreto, muy amplio, todo es como una masterclass, especie de masterclass storytelling de Filmmakers Movie, y yo estoy como en plan: "Tranqui, tranqui, vos continúa, decinos todo, danos los tips". Antes de pasar a las preguntas finales, realmente me encantaría que pudieras darnos consejos, o para alguien que está escuchando esto y está en la estudiando cine o en la industria del cine, ¿a qué retos has tenido que enfrentar concretamente en el momento de buscar financiamiento para producir todas estas, todos estos proyectos independientes? O sea, ¿cuáles han sido los retos o cuáles son los retos que te encontrás más comúnmente, que imagino actualmente ya lo sabes manejar, pero en un inicio, digamos, en términos de encontrar el financiamiento? Porque también puede ser público y nos podrías hablar un poco de tu relación con buscar financiamiento público, creo que más sería en el marco de México, porque sería el que estás más familiarizado, o nos podrías decir el de Chile también, y también cómo es tener que buscar financiamiento del lado privado, o sea, cuáles son las estrategias que has tenido que aprender a manejar para poder desenvolverte eh, en ambas caras de la página. Claro que sí, perfecto. Mira, Diana, bueno, lo que sí tengo que hacer honor, vi en la información que tú me mandaste que nombrara alguna escuela, algún mentor, algún coach. Bueno, yo tengo que hacer mención a mi querida Escuela de Cine de Chile, que creo que fue fundamental en todo este camino, porque si bien, y esto a lo mejor voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero para hacer cine no necesariamente tienes que estudiar cine. Incluso hay otras carreras que te sirven muchísimo más que estudiar cine. Porque después la parte técnica, tú te puedes, ¿no? Llamas al director de foto, al sonista, al director o directora de arte, etcétera, bla, bla, y vas armando tu equipo y en conjunto sacas adelante la película. Pero quizás si tú estudiaste sociología o estudiaste biología o estudiaste ingeniería o lo que sea, filosofía, ¿no? Como que puedes tener un panorama un poquito más amplio, incluso ir entendiendo cómo funcionan las sociedades, la humanidad. Hace poco vi Anora, la nueva película de Sean Baker, que me parece una película y un director estupendo, donde justamente en esa película, yo creo que más allá de la película, de la historia, de lo que cuenta, es ver cómo está la sociedad en este minuto, cómo se comporta la humanidad en 2025 y para adelante, ¿no? Entonces, y bueno, y eso no necesariamente tienes que estudiar cine para ver eso, ¿no? Porque quizás el cine a veces te como que te encasilla un poco como en solamente ver las películas y eso, pero uno tiene que leer, tiene que leer, tiene que escuchar música, tiene que ver teatro, tiene que salir a la naturaleza, tiene que, no sé, ¿no? Tiene que ir a las comunidades rurales, tiene que estar protegiendo el medio ambiente, etcétera. O sea, para poder plasmar historias.
Pero bueno, dicho eso, yo sí estudié cine. Y bueno, una de las grandes, como el lema, por así decirlo, de la Escuela de Cine de Chile era avance irreflexivo y retroceso metódico, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que yo les podía decir y que me sirve a mí hasta el día de hoy es hacer. O sea, filmar. Filmar, equivocarse 1000 veces, volver a filmar, avanzar irreflexivamente. No, es que no está lista mi historia, no está lista mi guión. Da lo mismo. Filmémoslo, porque el guión se escribe, la película se escribe 3 veces. Cuando tú la escribes en guión, cuando tú la filmas y en la sala de montaje se vuelve a reescribir y después la va a ver alguien, la voy a ver yo y voy a entender algo, la vas a ver tú, Diana, y vas a entender otra cosa completamente distinta. Entonces, da lo mismo, tú haz, o sea, sobre todo si eres joven y te tienes que olvidar un poco de los fondos, del dinero, de la cosa, porque junto a tus amigos o amigas vas, filmas, conoces a otros chicos actores, chicas actrices que también quieren hacer sus primeros cortometrajes, sus primeras películas. Entonces, es comunidad, es ir, ¿no? Como haciendo cosas. Entonces, ¿qué hará? Incluso hasta el día de hoy, entre medio de una producción o otra, oye, me queda un tiempo libre, bueno, hagamos música, ¿no? O vamos, hagamos un corto experimental, o no sé, da lo mismo, ahora con el teléfono podemos filmar, ¿no? O sea, el soporte técnico lo tenemos en la mano. Entonces, lo importante siempre son las historias, siempre son tener algo que decir, o a quién va dirigido ese algo que decir, ¿no? ¿Quién va a ser tu público? ¿Quién va a ser el receptor de ese mensaje, ¿no? O a veces tampoco tener nada que decir, qué sé yo, o sea, libertad absoluta, la verdad. Pero bueno, igual una vez pasado eso, sí es importante como tener un conocimiento de cómo poder financiar tus películas. Eh, una parte son estos fondos públicos, que no solamente son nacionales, también está programa Ibermedia o incluso los mismos festivales de cine. El Festival de Rotterdam tiene el Uber Vals Foundation, ¿no? Que tú puedes mandar tu proyecto y entonces te dicen, ah, ok, perfecto, te vamos a empezar a ayudar en el desarrollo de ese proyecto. Y te ponen asesores de guión, te llevan y estás con otra gente que también está escribiendo su historia, entonces vas dialogando, ellos te tiran ideas, tú les tiras ideas y vas construyendo. Entonces hay como varias instancias. Lo que yo sugiero es eso, es partir como los fondos se dividen en como en 3 fases. Una es desarrollo de proyecto o apoyo a la escritura o reescritura de guión, ¿no? Que es súper importante. O sea, tú escribir un guión es reescribir, ¿no? O sea, lo escribes una vez, pero qué sé yo, lo tienes que escribir millones de veces más, ¿no? Y entonces en ese proceso vas conociendo gente, en ese proceso ya se lo vas mandando actores, actrices. Ah, oye, me encantó, le entro, perfecto, ¿no? Ponte tú, ya tengo un nombre, ya tengo un actor más o menos conocido que me está apoyando, que él sí quiere hacer esta película. Ok, listo. Entonces, y si te llegas a quedar seleccionado en esos festivales o en esos laboratorios de guión o te ganaste ese fondo, ya es un primer paso para que después eventualmente, todo esto en la parte pública, puedas postular a fondos de producción. Entonces, el Estado te da a ti y a otros 10 15 seleccionados tanto dinero que corresponda a tu cotización, a tu presupuesto, etcétera, para que ya puedas hacer el rodaje de esa película. Esa película, que ni siquiera tú la rodaste, pero ni siquiera está en postproducción ni nada, de nuevo, hay otros festivales donde tú puedes mandar como un work in progress, ¿no? E incluso en esos festivales, primer premio es, oh, el work in progress se ganó una postproducción gratis en Bélgica, ¿no? Entonces ya llevas tu película a Bélgica y así vas levantando. Todos los proyectos cinematográficos llevan, o sea, si te va bien, 5 años, ¿no? 10 años. Entonces, es de mucha paciencia todo esto. Y por otro lado, también a través de los fondos públicos, por ejemplo, aquí en México existe el Eficine, que tú vas donde los privados, tú vas donde empresas grandes a decirle que apoyen tu película y a través del Eficine tienen con el sistema de Hacienda, digamos, las grandes empresas como que disminuyen o, digamos, sus impuestos, ¿no? Son como dirigidos al arte, por ende, tienen ahí como
¿no? Unas escalas de valores, que le conviene a la empresa entonces auspiciar tantas películas porque después en la devolución de impuestos incluso ellos pueden ganar un poquito más. Y todo esto también, no sé, si tú llegas a las salas de cine, bueno, el 1% va a ir a la productora de los ingresos, ¿no? Del ticket. El otro 1% va a ir de vuelta a la empresa que me apoyó, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí tú vas sacando varias cosas y entonces, o sea, hay que perderle el miedo también a ofrecer a las empresas, ¿no? Y las empresas van a ver si tu historia o lo que tú quieres mostrar va con sus parámetros morales, éticos, si sí quieren entrar o no quieren entrar, pero bueno, esos son como dos caminos y lo otro es autogestión completamente, do it for yourself, o sea, toma tu cámara, graba, edita. Yo siempre aconsejo como postular a los festivales, ¿no? Manda tu cortometraje a festivales, manda tu película a festivales, porque en los festivales finalmente te pueden, no sé, tú mandas tu película que hiciste, tú la costeaste, tú hiciste todo, la mandaste a un festival en Francia y ahí mismo hay como agentes internacionales de compra y venta y te dicen, oye, me encantó tu película, te la voy a comprar para exhibirla en todos los cines de tal cadena en Francia. Y de la nada lograste que tu película generara un ingreso y listo, y puedes pagar o puedes decirle a los que trabajaron contigo, decirle, mira, nos dieron tanto, así que o les doy o hagamos otra película con esto, ¿no? Y así empieza como el círculo vicioso, que también es como un círculo vicioso esto de ya terminaste una película, quieres hacer otra, y etcétera, etcétera. Nunca hay que enamorarse de sus propias historias porque también pueden cambiar millones y millones de veces. Pero eso es o sea, así en resumen, porque después hay varios caminos y varias cosas que uno puede. Ahora lo bueno es que ahora también, o sea, Netflix, Amazon, Apple, Prime, Sony siempre están en búsqueda y siempre lanzan como convocatorias de necesitamos nuevas historias. ¿Quiénes son los nuevos escritores que están allá afuera? ¿Quiénes son? Manden en tu historia, manden. Entonces siempre es como en proceso de evaluación que tú también vas viendo y vas entendiendo cómo funciona el mercado. Porque obviamente no es lo mismo, qué sé yo, si tú, no sé, seguramente tú, Diana, viendo las plataformas y viendo lo que está como de moda mostrándose, de repente uno puede identificar y decir, ah, ok, ahora todos están produciendo crímenes reales, ¿no? Series de crímenes reales. Entonces, se repite. Está en esta plataforma está esta serie, en esta. Entonces, si tú quieres entrar a ese mundo, al igual que en la publicidad, tú tienes que hacer un estudio de mercado. Entonces, ver y decir, ok, yo creo que si ahora me tiro con una comedia de humor o con una comedia, no creo, porque si todos están buscando series de crímenes reales, voy a escribir o voy a comprar los derechos de un libro o de una historia, no sé qué, la voy a adaptar a una historia real y la voy a tratar de vender, ¿no? Entonces, así hay como. Claro. Ay, Dios, pero es que, uy, últimamente he estado teniendo unas entrevistas muy intensas que el tiempo me queda corto, pero ya saben que, o sea, lo que acabas de decir es la parte más, mm, creo que problemática, porque a veces no se aborda a tanta profundidad en los espacios formativos. O sea, si uno estudia cine, por ejemplo, en la facultad, no hay como realmente todo un semestre entero de aprender a producir, de aprender a destinar los fondos, de aprender a, ¿sabes?, diferenciar los porcentajes de quién se lleva cuánto, cuánto se puede llevar tal parte, tal persona que se involucró en tal coso, en tal parte del proceso y todo. Y ese es un poco lo más tedioso, digamos, de a veces definir sus porcentajes, ¿no? Porque hay todo también un mambo de impuestos que hay que tener en cuenta, y eso es, otro capítulo, así que si estás, si quieres hacer un capítulo solo de eso, invitado. Pero tengo que hacer uno en Arte Llamado, porque cada vez quiero ir adentrándome más en esto, hablar de esto, porque a veces siento que eso es lo que falta, o al menos cuando yo estuve en la facultad, no sentí tanto, hubo como una pequeña cátedra de producción, pero no fue tan intenso, que creo que en la actualidad, es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Em, Vamos a tener que cerrar la entrevista, pero antes de hacerlo, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, sin duda, mucho valor. Realmente siento que esta entrevista ha sido más estilo masterclass que otra cosa, y todo a través de filmmakersmovie.com. Em, unas preguntas finales y solamente te pido que puedas ser breve. Es que me digas cuál ha sido el peor consejo que te han dado en el proceso de dedicarte a lo que más te gusta. Yo creo que más que el peor consejo, se nos han cerrado muchas puertas. O sea,
Este es un viaje donde hemos recibido millones de no, millones de que no, tu historia no me interesa, tu historia no es buena, eh, realmente quieres escribir, así literal, realmente quieres hacer esta historia, realmente te gusta y tú así feliz de haber escrito finalmente un guión de 60, 90 páginas y como que alguien te diga, ¿estás seguro que quieres hacer esta historia? Y como que tú te entran como todos los miedos, las inseguridades, las cosas, ¿no? Eh, entonces, después de un rato hay que ser como oídos sordos y seguir, 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 o sea, avance y reflexivo. Veamos qué pasa, o sea, hay público para todo, en algún minuto a alguien le va a gustar esto, entonces hay que seguir, ese es como mi gran consejo. Y si alguna vez recibo un mal consejo, tomarlo de la mejor manera posible. O sea, nunca enojarse, nunca como, no, nada. O sea, decir, ok, perfecto, quizás no era el momento, no era el tiempo y quizás mi camino es otro, ¿no? Entonces, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cuál ha sido el mejor consejo o que te hayan dado, el más reciente o el que te marcó más? Bueno, debo decir que últimamente, quizás no tenga mucho que ver con el cine ni nada, pero sí tienen que ver como, con las energías. Como que abrir un poco tu mente a lo desconocido, porque efectivamente, y bueno, no quiero sonar esotérico ni nada de eso, pero, eh, o sea, la ciencia ficción, desde la literatura hasta las películas, hasta el día de hoy, algo tiene, o sea, no estamos solos en el universo. Yo no sé si hayan alienígenas, no sé si hayan hombres, pero hay energías, el universo es infinito, entonces hay que abrir como tu pensamiento para todo, y eso nos sirve para trasladarlo a lo cotidiano y abrirse también nuestro pensamiento, o sea, a nuevos estilos musicales, a nuevos discursos, a nuevas formas de ver la sexualidad, a nuevas formas de entender las relaciones humanas, las relaciones sentimentales, a nuevas formas de comprendernos o de identificarnos a nosotros mismos o de reconocernos, ¿no? Como eh, no, o sea, decir, bueno, yo toda la vida me sentí como un hombre de 44 años, pero ahora ya me identifico con otra cosa, justamente, ¿no? Hablando de Emilia Pérez, bueno, este personaje, esta actriz que es actriz, que decidió ser actriz, adelante, perfecto, o sea, todo eso, y tenemos que entender que la sociedad y el mundo va a ir en constante cambio, y entonces, wow, hay que estar completamente abierto. Muchas gracias, Andrés, por todo lo que nos has compartido. Esta frase, avance reflexivo, retroceso metódico, me encanta. Es de la Escuela de Cine de Chile, se la adjudico a mis maestros Carlos Flores, Carlos Álvarez, Miguel Ángel Vidaurre, ellos fueron los que nos inculcaban ese avance y reflexivo y después ese retroceso metódico, ¿no? Ir viendo qué tanto de esto nos funcionó, no nos funcionó e ir corrigiendo para poder seguir avanzando. Exacto, es por eso que me encanta, me la voy a guardar, me lo robo. Aquí en vivo y en directo lo digo. Muchas gracias, Andrés, nuevamente por habernos compartido todo esto. Sin duda, mucho valor para para toda la comunidad interesada en el cine y en sacar adelante sus proyectos cinematográficos. Recuerden que Arte Llamado se encuentra en YouTube, suscríbanse. También se encuentra en Instagram, pueden dar follow para que puedan ver ahí un poco más lo que estoy publicando en términos de Reels. También yo me encuentro en LinkedIn, así que me pueden encontrar en esta red social. Si les gustaría participar y poner en valor su expertise en el sector cultural, pues este es el espacio y yo con gusto podré charlarles un poco más sobre el proyecto. Muchas gracias, Andrés. Nuevamente unas últimas finales palabras. Te dejo el micro. Bueno, no, muchas gracias a ti, Diana, que sigan en las redes sociales Arte Llamado, la verdad que vean en las distintas entrevistas que tienen, son espectaculares, yo estuve ahí viendo algunas, varias, con gente de todo ámbito cultural, así que siempre es bueno conocer nueva gente, crear justamente, seguir creando esta comunidad que es súper necesaria, este apoyo. Diana, yo creo que tu trabajo
es un apoyo fundamental para toda la cultura y así que te felicito por tu trabajo y que sigan también a filmmakersmovie.com lo que hace en las redes sociales, los nuevos proyectos que tenemos. Como les digo, ahora estamos por estrenar este proyecto musical, a ver cómo nos va, así que ahí se lo iremos compartiendo y quizás la próxima vez podemos hacer una entrevista sobre nuestra faceta de música. Sí, dame esa primicia, por favor. Aquí te comprometo en vivo y en directo. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao.